podcast Canal Senior. Bienvenidas, bienvenidos a un podcast de Canal Senior. La sexualidad es una de las dimensiones más afectadas por la violencia de género y al mismo tiempo posiblemente una de las menos atendidas en los procesos de recuperación. Cuando hablamos de mujeres senior, esa brecha se hace todavía más profunda por una educación sexual inexistente, décadas de silencio y un sistema que con frecuencia ni pregunta ni acompaña. En este episodio vamos a explorar qué ocurre realmente en el cuerpo y en la identidad de una mujer cuando la violencia ha formado parte de su historia. Hablamos del consentimiento, del deseo, de los distintos caminos que pueden tomar la recuperación sexual y de lo que significa crecer en una cultura que convirtió la sexualidad femenina en un tabú. Para ello contamos con Marta Cejudo, sexóloga con perspectiva femenina. Bienvenida, Marta. La primera pregunta es sobre el consentimiento. ¿Cómo se trabaja ese reaprendizaje, de llamarlo de alguna manera, cuando hablamos de consentimiento? Es verdad que cuando hablamos de consentimiento, ¿no? Como que hablamos de varias cosas, ¿no? Yo voy a poner dos focos principales, pero efectivamente, que además tú lo has dicho muy bien, hay como varias cosas, ¿no? Entonces, por una parte voy a poner el foco en el empoderamiento, ¿no? Que es una palabra que estoy repitiendo mucho, pero es que al final es, ya después de trabajar en esto, es un proceso, bueno, puede ser más largo o más corto, depende de cada persona, pero es verdad que va a ser un proceso intenso, ¿no? Por así decirlo. Entonces, deberemos realizar un trabajo de empoderamiento en el que se reconozca el derecho al decir que no, ¿no? En el que se reconozca y se interiorice el derecho a nuestro placer, ¿no? El hecho de que todo encuentro sexual formamos parte de él en igualdad de condiciones con la otra persona, ¿no? También elevarnos, y además elevarnos, es que a veces, quiero decir, a veces el lenguaje es alucinante, ¿no? Pero sí, elevarnos a esa situación de igualdad con la otra persona, además hablamos de violencia de género, si vamos a volver a entrar en relaciones heterosexuales, primero, no es fácil, requiere muchísimo empoderamiento, ¿no? Y el interiorizar y tener claro que estas condiciones de igualdad tienen que existir, y si no existen, tenemos no solo derecho a reclamarlas, sino derechos a alejarnos de esa situación porque consideramos y sentimos que no estamos en una situación de igualdad. Obviamente es un proceso difícil, probablemente sea largo, ¿no? Y es donde tenemos que poner el foco principal a la hora de reconocer el consentimiento, ¿no? Al final, esto no, que me parece que lo habéis explicado, que lo has expresado muy bien, el ejercer el consentimiento como algo propio pasa por el interiorizar y reconocer que tengo derecho, ¿no? Que tengo derecho al placer, que tengo derecho a formar parte de, en este caso estamos hablando de encuentros sexuales en igualdad de condiciones, que tengo derecho a decir que no, que tengo derecho a decir que sí, ¿no? que tengo derecho a decidir sobre todos los aspectos que están ahora mismo en juego, ¿no? Y por otra parte, una vez que me reconozco a mí misma que tengo este derecho, también es importante el decir, vale, porque ¿a qué quiero decir que sí y a qué quiero decir que no, ¿no? Este otro foco sería el reconocimiento de nuestro propio deseo. Muchas veces cuando hablamos de consentimiento y pues lo que te gusta y lo que no te gusta, y es como, vale, pero ¿y qué me gusta y qué no me gusta? Sobre todo cuando a lo mejor seguramente no he tenido oportunidades tampoco de explorar, ¿no? Lo que me gusta y lo que no me gusta, cuando seguramente mi placer y mi deseo ha estado en un segundo plano durante mucho tiempo, ¿no? Se ha tenido en cuenta, o yo lo he bajado en segundo plano y lo he omitido, pues porque desgraciadamente en muchas situaciones es como, bueno, primero mejor la violencia conocida que la violencia por conocer, ¿no? Y luego cada vez que he reclamado algo he recibido un castigo, ¿no? Tanto de violencia psicológica como de violencia física. Entonces, obviamente, al final, quiero decir, en realidad lo he expresado mal, porque no es que yo misma lo ponga en un segundo plano, es que me han obligado a hacerlo, ¿no? Por mera supervivencia. Entonces, el reconocimiento de nuestro propio deseo va a ser importante, ¿no? ¿Cómo voy a consentir algo
si no me identifico, si no tengo un diálogo abierto y respetuoso con mi deseo sexual y con mi cuerpo, ¿no? ¿Cómo sé qué es lo que quiero y qué es lo que no? ¿No? Entonces, bueno, para reconocer el consentimiento tengo que reconocerme como una persona deseante, ¿no? Tengo que reconocer mi deseo, mis ganas, ya no ganas de realizar una práctica, ¿no? Sino ganas de probar, de experimentar, de estar abierta a decir, bueno, pues voy a probar esto y lo mismo no me gusta. Y a lo mejor es una experiencia pues que no me ha molado. Pero lo he hecho con ganas, lo he hecho porque he querido, ¿no? Porque también muchas veces tenemos como esta idea de tienes que estar como, te tiene que gustar todo el rato. Es como, no, pues a veces probarás cosas que no te gusten, pero las has probado porque has querido, del proceso de probar has disfrutado y luego has dicho, pues mira, resulta que no me mola mucho, ¿no? Y entonces al final ese placer y esas ganas sí que están de fondo. Entonces por eso digo que está como este doble foco, ¿no? Por una parte de reconocer el derecho y machacarlo mucho, ¿no? Que va a jugar por la autoestima y luego reconocer mi deseo sexual, eso, mis ganas, que soy una persona deseante, que la sexualidad ha formado parte de mí siempre, ¿no? Porque todas y todas tenemos esta parte de la sexualidad y que aunque hablando, por ejemplo, de deseo sexual, se me haya apagado, no se me haya inhibido durante un tiempo por las situaciones de estrés, ansiedad por las que he pasado y la violencia que he vivido, no quiere decir que no estuviera ahí y que pueda acceder a ello si deseo hacerlo, claro. En el caso de que ya una vez hayan pasado un momento traumático, en el caso de violencia de género, y quieran volver a retomar, ¿hay diferencias entre mujeres que desean retomar esa vida sexual con pareja y aquellas que a lo mejor dicen, mira, pues ya esto a lo mejor lo dejo y me centro más en mí misma? Pero también es un proceso, porque es como volver a retomar ese deseo de lo que estamos hablando. Sí, total. A ver, voy a decir que sí y no. O sea, por una parte, ¿no? En la terapia sexual es verdad que podemos centrarnos en los aspectos que más le interesen a la persona que está trabajando con nosotras, ¿no? Entonces depende de las dificultades, voy a decir así como, ¿vale? Porque que nos encontremos en esa vivencia de la sexualidad o que más le generan malestar, ¿no? A la persona con la que estamos trabajando, sí, a la persona que estamos acompañando, pues no, sí que le podemos poner foco en ello, siempre, ¿no? Pues también desde un punto de vista de, bueno, ¿dónde podemos empezar para que trabajar esto, que a ti es lo que más interesa, no te haga daño, ¿no? Entonces, por eso digo que sí, no, porque sí nos vamos a centrar en trabajar lo que más te interesa, ¿no? Pero hay bases que van a estar siempre, ¿no? O sea, que tienen que estar sí o sí, como es la autoestima, el empoderamiento, el reconocimiento del deseo, la escucha de nuestro cuerpo, ¿no? Respetarnos. O sea, y cuando digo de respetarnos a nosotras mismas me refiero a respetar nuestros deseos, nuestras ganas, nuestra sexualidad, ¿no? No me refiero a cómo respetarnos a nosotras mismas en otras en otras significaciones que puede tener esta expresión, ¿no? sino a todo esto que estamos hablando de escucharme, ¿no? De reconectar conmigo, de reconectar con mi cuerpo, de reconocer mi sexualidad y formar una relación sana con ella, ¿no? Y de amabilidad, ¿verdad? Que no sea un machaque constante a esta parte de mí que está ahí y que existe. Entonces, claro, o sea, es como, pues podemos empezar a trabajar en estas bases y luego enfocarlas, ¿no? a otros sitios, sin destruir, por así decirlo, o sin invisibilizar lo que quieren los deseos de la mujer con la que estamos trabajando, ¿no? Si pues hay un ejemplo que se pone muy común en esto, ¿no? Pues por ejemplo a lo mejor mujeres con vaginismo, que pues habrá alguna que quiera como decir, bueno, pues yo quiero trabajar en esto, no quiero que me duela la penetración y tal, porque principalmente quiero acudir a revisión ginecológica y que me puedan revisar y tal, pero todo lo que tiene que ver con mis encuentros sexuales no me parece importante la parte de la penetración.
vale, pues vamos a trabajar en esta línea, ¿no? Y luego habrá alguien que a lo mejor te diga, no, es que yo lo que quiero es tener relaciones sexuales con penetración, porque me apetece, ¿no? Y es vale, pues va a haber bases que vamos a trabajar igual, ¿no? Pero luego también el dónde vamos a parar la terapia o hacia dónde nos vamos a dirigir o como tal, va a depender siempre de la persona que tengamos ahí, ¿no? Y que esté con nosotras, porque si hablamos de empoderamiento tenemos que empoderarla también de este proceso, ¿no? Y de que sepa que tiene la libertad de elección de decir hacia dónde quiere dirigir esto también, ¿no? Asegurando que hay unas bases que son que no le van a hacer daño. Vamos a centrarnos en las ya mujeres mayores. Voy así que fusionar de alguna manera las dos últimas, porque claro, las mujeres mayores, por el contexto que han vivido en una sociedad donde pues su sexualidad era muy limitada, inexistente y tabú hablar de cualquier cosa, si ellas han sido supervivientes de violencia de género, dificulta el ser una mujer mayor y el haber sufrido esto que busquen ayuda en el ámbito de la sexología, porque a lo mejor si ya ir a un psicólogo les cuesta, y ya a una sexóloga me imagino que será mucho más difícil, y por tanto eso hace que su proceso de recuperación sea o mucho más tardío o que no haya o que les dificulte mucho pedir ayuda, básicamente. Claro, o sea, pues justo sí que es verdad que es justo lo que tú has dicho, ¿no? Y también lo que hemos hablado un poco antes de hay que entender los contextos sociales de los que venimos, ¿no? Y cuando se viene también de un contexto en el que, pues por ejemplo, ¿no? Cuando dices con lo que cuesta que acudan a un psicólogo o una psicóloga, ¿no? Como bueno, pues en un contexto en el que acudir a un psicólogo o una psicóloga conllevaba que todo tu barrio dijera que estás loca, pues obviamente va a costar, ¿verdad? Va a haber ahí una dificultad de acudir. Y con la sexología, pues efectivamente pasa lo mismo, ¿no? Si la sexología tampoco es una disciplina que haya, además tenemos que sumarle, que tampoco es una disciplina que sea ni súper conocida, ¿no? Y además que hace muy poco tiempo que ocupa un verdadero espacio, ¿no? En la salud, ¿no? O sea, en el ámbito de la salud, porque al final la salud sexual es importante y forma parte de nuestra salud global, ¿no? Entonces, es verdad que tampoco lleva tanto tiempo como siendo una disciplina que sea, por así decirlo, sí, pues básicamente reconocida científicamente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el hecho perdón, que me he liado. Que justo lo que has dicho tú, ese que va a costar acudir a estos profesionales va a estar presente porque tenemos que entender el contexto sociocultural en el que nos hemos criado, ¿no? Es verdad que hoy en día, por ejemplo, yo creo que en nuestras generaciones, por ejemplo, es mucho más en plan de, bueno, pues acudes al psicólogo o a la psicóloga y lo tenemos muy normalizado, ¿no? Y poco a poco también pues acudir a un sexólogo o a una sexóloga también lo tenemos muy normalizado. Bueno, o sea, muy normalizado no, perdón, que me he confundido. O sea, no lo tenemos como algo tipo, ¿qué te pasa? ¿No? O como que sea algo muy, muy juzgado. Aún así también no van a acudir en la misma medida hombres y mujeres, ¿no? Creo que nosotras tenemos esa facilidad mayor de acudir a estos espacios, ¿no? Luego, por otra parte, pues efectivamente, además la invisibilidad de la sexualidad va a jugar un papel muy importante a la hora de acudir a sexología, ¿no? Porque los mitos sobre la sexualidad siempre están presentes, ¿no? Y van a estar siempre. Entonces, es muy difícil desmontar creencias profundas que nos han acompañado toda la vida, ¿no? Y parte de muchas de estas creencias y muchos de estos mitos de la sexualidad pasan por la invisibilización completa de la sexualidad de las mujeres, ¿no? Y además, cuando hablamos también de mujeres mayores, va a ser esto que además escuchamos mucho porque hemos visto en series, en películas, en tal, que es esto de si ya no lo necesitas, ¿no?
que es como, bueno, es que ya llega, es que además lo vemos un montón, como, pero si llegados a este punto, tú esto ya no lo necesitas, ¿no? Entonces también muchos procesos de recuperación se van a acompañar desde pues que obviamente, ¿no? Un bienestar tuyo, que estés bien y tal, pero la sexualidad de repente forma parte de un segundo plano, ¿no? Además también cuando hablamos de sexualidad en personas mayores y de como todas estas esferas de lo erótico, lo sexy, ¿no? El disfrute sexual, el deseo sexual, parece que están reservadas únicamente a la juventud, ¿no? Y que según vamos creciendo, ¿no? Según vamos cumpliendo edad, se va alejando, ¿no? Ese universo de la sexualidad se va alejando de nosotros y de nosotras según vamos cumpliendo edad. Esto para todo el mundo. Entonces, se juntan, estoy diciendo muchas cosas, pero se juntan varias cosas, ¿no? Por una parte, esto de ¿cómo voy a hablar de esto? Si ha sido invisibilizado a lo largo de toda mi vida y yo no tengo permiso ni para hablar de estas cosas ni para buscar estas cosas, ¿no? O sea, como para buscar mi placer, mi sexualidad, hablar de mi cuerpo, tocar mi cuerpo, reconocer mi cuerpo, es como que no tengo permiso para estas cosas, ¿no? Por una parte, desmontar todo esto y por otra parte, que parece que el universo, por lo que he dicho antes, ¿no? Me repito, que la erótica, las ganas, el deseo, lo sexy, está reservado únicamente a la juventud, que además esto muy ligado a los estereotipos de belleza, ¿no? Está reservado únicamente a la juventud y que la sexualidad de las personas mayores está súper invisibilizada, ¿no? Es como, no, pero si con esa edad ya, pues bueno, no, pues no te interesa tanto, pues ¿para qué, no? Y además el hecho de que como eres mayor y sobre todo eres mujer, llegado a los estereotipos de belleza, la dificultad social también que tienes para sentirte sexy, sentirte empoderada, sentir que eres una persona a la que se puede desear, ¿no? Entran muchísimas cosas en juego. Pues al final es verdad eso, que pasar por un proceso de empoderamiento y recuperación de poder, pues no es sencillo, ¿no? Sobre todo cuando se te ha negado siempre este poder y además ahora socialmente se te está diciendo que no lo mereces y que no eres deseable, ¿no? Porque es que cuando hablamos de autoestima, de sexualidad, muchas veces también lo llevamos mucho a la individualidad, pero es muy importante que socialmente se pueda reconocer que eres deseable, ¿no? Porque ser deseable no quiere decir que te tengas que enfrentar a ninguna violencia, simplemente, oye, es que alguien puede desearte sexualmente. Luego ya veremos lo que pasa, ¿no? O sea, luego ya tú decidirás lo que haces. Pero saber que puedo ser deseable, que me merezco, eso también es muy importante. Y cuando hablamos de mujeres mayores, es que no pasa, es que directamente se ha invisibilizado por completo. Y luego también cuando hablamos de personas mayores se ha invisibilizado por completo oye, yo sigo teniendo ganas, ¿no? De que me deseen, yo sigo teniendo ganas de relaciones sexuales, de buscar el placer sexual, es como, bueno, pues no sé, lo mismo no me puedo poner haciendo el pino. Yo tengo 30 años y tampoco, pero quiero decir, ¿no? Primero me puedo poner haciendo el pino, pero hay otras formas de buscarlo y tengo derecho y tengo ganas, ¿no? Y me gusta y quiero. Entonces se juntan, es verdad que sí que se dificulta en ese aspecto, ¿no? Pues muchísimas gracias, Marta, por haber colaborado con nosotros en este podcast y en la píldora titulada Sexualidad Saludable, un proceso de recuperación dentro del proyecto de Red de Voces Silenciadas con el que Canal Senior pretende daros la información y las herramientas en materia de prevención de violencia de género. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.